momento en que dejas de perseguir es el momento en que empiezan a recordarte. Así es como funciona, amigos. No cuando suplicas, no cuando das explicaciones. No cuando tratas de demostrar tu valor a alguien que te trató como si fueras reemplazable. No. Es cuando dejas de aparecer. Cuando haces silencio. Es entonces cuando su mundo se vuelve ruidoso. Ruidoso de preguntas. Ruidoso de arrepentimientos. Ruidoso de recuerdos que no pueden escapar. Porque aquí está la cruda verdad que nunca esperaron: cuando los ignoras, no pueden ignorarte. Imaginen esto. Entras a una habitación donde antes ardía un fuego. Aún puedes oler el humo en el aire, sentir el calor en las paredes, pero el fuego se ha ido. No hay chispa, no hay brasa, ni siquiera una llama. Solo silencio. Pensaste que ese fuego duraría para siempre, pero ahora está frío. Así se siente tu ausencia. Eso es lo que pasa cuando dejas de alimentar a alguien con tu atención. No solo lo notan. Entran en pánico. Porque tú eras el fuego. Y ahora que te has ido, ya no pueden calentarse con tu energía. Solo pueden recordar cómo solía sentirse. Y eso es lo que los atormenta. La mayoría de las personas piensan que ignorar a alguien es pasivo. Piensan que el silencio es debilidad. Pero déjame decirte algo real, algo antiguo: el silencio es una fuente de gran fortaleza. Eso no lo digo yo, lo dijo Lao Tse. Y no estaba equivocado. Porque el silencio no solo crea distancia. Crea poder. Poder real, innegable, psicológico. De ese que nunca ven venir. Te dijeron que si no respondes, te olvidarán. Que si no los bloqueas, pensarán que aún tienen una oportunidad. Que si no dices tu verdad, nunca serás escuchado. Pero aquí está la mentira: no se olvidan de quien desaparece en silencio. Lo recuerdan aún más. La mente no se obsesiona con lo que entiende. Se obsesiona con lo que no puede explicar. Y cuando te alejas sin pelear, cuando desapareces sin drama, cuando dejas de aparecer como solías hacerlo, te conviertes en una pregunta que no pueden responder. Y las personas no sueltan las preguntas. Tú eras el patrón. Eras la rutina. Eras la comodidad. Y ahora eres impredecible. Eso es lo que los vuelve locos. No saber lo que piensas. No saber si te importa. No saber si ya seguiste adelante. ¿Y sabes qué? Eso no es crueldad. Es claridad. Porque no los estás ignorando para herirlos. Los estás ignorando para sanar tú. No haces silencio porque seas débil. Lo haces porque ya estás cansado de malgastar tu voz en alguien que nunca escuchó. Y lo entiendo. El silencio da miedo al principio. Se siente como si nada estuviera pasando, como si tú fueras quien está perdiendo. Pero esa es la ilusión. Porque mientras estás quieto, la tormenta está comenzando en su mente. Mientras tú creces, brillas y finalmente eliges la paz, ellos pierden el control de todo lo que pensaban que dominaban. Ese es el poder de alejarse sin hacer ruido. Esa es la belleza de no reaccionar. Así que dilo conmigo, amigo mío: el silencio construye poder. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Que el mundo sepa que ya no persigues a personas que nunca debieron tener acceso a ti en primer lugar. Dale me gusta a este video, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene va a cambiar el juego por completo. Número 1. La mente no puede soltar lo que no entiende. Las personas no se obsesionan con lo que han descifrado. Se obsesionan con lo que quedó en silencio sin explicación. Déjalo entrar, porque ahora mismo crees que tu silencio significa que te han olvidado. Piensas que tu falta de respuesta equivale a una pérdida. Pero la verdad es que, cuando los ignoras, no te vuelves invisible. Te vuelves inolvidable. Hay una psicología extraña en el silencio. Mientras más fuerte fue la presencia de alguien en tu vida, más fuerte resuena su silencio cuando llega. Y cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de explicar, cuando dejas de interpretar el papel que te asignaron, no desapareces. Te conviertes en lo único que su mente no puede resolver. Imagina que estás leyendo un libro. La historia te atrapa.
Vas por la mitad, invertido, curioso, apegado, y de repente, las páginas se detienen. Sin final. Sin resolución. Sin saber qué pasa después. Cierras el libro, pero tu mente no se apaga. Te acuestas pensando en eso, lo revives, te preguntas qué pudo haber pasado. Eso es exactamente lo que sienten cuando te vas sin decir una palabra. Te conviertes en el giro inesperado del que nunca obtuvieron cierre. Y déjame decirte algo, no siguen adelante. Entran en espiral. Ahora tal vez te preguntes, ¿pero no pensarán que soy débil por no decir nada? ¿No asumirán que no me importaba? ¿No me olvidarán? No, amigo mío. Esa es la mentira que te han dicho para que sigas persiguiendo, para que sigas actuando para personas que nunca aplaudieron tu valor cuando estabas en el centro del escenario. Porque aquí está la verdad incómoda, la gente solo entra en pánico cuando pierde el control. No cuando suplicas. No cuando lloras. No cuando los bloqueas. Sino cuando desapareces sin explicación. Es entonces cuando su mente rompe su patrón y empieza a preguntar, ¿acaso importé? ¿Por qué no reacciona? ¿Qué está pasando? Y esas preguntas no se disipan. Se pudren. Pensaban que te tenían descifrado. Que siempre enviarías ese mensaje de madrugada. Que eventualmente te pondrías en contacto. Que tu silencio era temporal. Pero cada día que mantienes el silencio, es un día más que pierden el control. Y adivina qué. Las personas no se arrepienten de perderte cuando les dices por qué. Se arrepienten cuando se dan cuenta de que ya no tienen acceso a tu mente. Esperaban la misma historia. Esperaban la misma reacción. Pero cuando el guión cambia, cuando el actor deja el escenario a mitad de la obra, sin aplausos, sin aviso, es entonces cuando el público queda congelado, confundido, atormentado. Y esto es lo que debes entender, no tienes que explicar el giro de la trama. Solo tienes que salir del escenario como si nunca hubieras estado actuando. Y sí, sé que es difícil. Sé que el silencio puede sentirse insoportable, como si fueras el único que está sufriendo, como si ni siquiera notaran que te has ido. Pero esa es la ilusión. Porque el silencio no actúa como un rayo. Actúa como el agua. Lento, penetrante, silencioso. Pero con el tiempo, transforma todo lo que toca. Tal vez hoy no veas el efecto, pero dentro de su mente, la tormenta ya comenzó. Así que no rompas tu silencio solo para demostrar tu valor. Lo demuestras estando ausente. Lo demuestras siendo indescifrable. Lo demuestras negándote a interpretar un papel en la historia de alguien que olvidó que tú eras el giro de la trama. Tú eras el calor. Tú eras la constancia. Eras quien pensaban que siempre estaría ahí. Pero ahora eres la pregunta sin respuesta, la página que quedó en blanco, el sonido que se detuvo sin advertencia. Y nada vuelve más loco a la mente que una pregunta que no puede responder. Así que dilo conmigo, amigo mío, yo soy el silencio que no pueden resolver. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos. Muéstratelo a ti. Muéstrale al mundo que has dejado de explicar, de reaccionar, de ser predecible. No estás olvidado. Estás grabado. No eres ignorado. Eres estudiado en silencio. Y créeme, lo que viene a continuación, lo cambia todo. Va a asegurarse de que nunca vuelvan a dormir tranquilos. Haz una pausa. Ahora respóndete con honestidad. ¿Cuántas veces más vas a decir que necesitas un cambio sin hacer nada diferente? Por eso existe el manual Mentalidad de Guerrero. No para motivarte. Para moverte. Es simple. Es directo. Y está hecho para personas que ya se cansaron de hablar. Y están listas para actuar. No es para todos. Es para los que están dispuestos a dejar de repetirse las mismas excusas. Una y otra vez. El enlace está ahí. En la descripción. En el comentario fijado. En el QR en pantalla. Tú decides. O avanzas. O te arrepientes. Ahora sí, sigamos. Número 2. Ignorar crea un vacío emocional.
La forma más rápida de ser recordado es desaparecer mientras aún te están mirando. Ese es el gran dilema para el que nadie te prepara, porque todos te dicen que hables tu verdad, que defiendas tu valor, que te mantengas firme con palabras. Pero a veces, el movimiento más inolvidable que puedes hacer es no hacer ninguno. Cuando te quedas en silencio, cuando dejas de alimentarlos con tu energía, con tu atención, con tu presencia, no te vuelves insignificante. Te vuelves invaluable. No porque de repente te valoren, sino porque finalmente sienten el espacio que solías ocupar. Déjame pintarte una imagen, amigo mío. Imagina que entras en una habitación con un ventilador girando en el techo. Al principio ni lo notas. Solo está ahí, zumbando, moviendo el aire, haciendo lo suyo. Pero entonces alguien lo apaga. Al principio, nada. Luego, poco a poco, la habitación empieza a sentirse más pesada, más quieta, asfixiante. No te diste cuenta de cuánto importaba hasta que desapareció. Eso es lo que pasa cuando dejas de estar para alguien que daba por sentado tu presencia. Al principio fingen no notarlo, pero poco a poco el aire cambia, y luego no pueden respirar sin ti. No esperaban que te quedaras callado. Esperaban una reacción, algo de rabia, algunas lágrimas, algunos cómo pudiste y por qué lo hiciste. Pero cuando nada de eso llegó, hiciste lo único que jamás vieron venir. Dejaste de participar en su actuación. Saliste del escenario a mitad de la escena y ahora las luces están encendidas. La audiencia está mirando, pero tú ya no estás. Y lo único que les queda es el eco de quien solía ser. Verás, las personas no le temen al rechazo. Le temen a la indiferencia. Le temen al silencio. Porque el silencio no les da dirección. No les da respuestas. Y cuando alguien no puede leerte, empieza a cuestionarse a sí mismo. ¿Me equivoqué? ¿Dejaron de importarle? ¿Ya me superó? Y es ahí donde comienza el vacío emocional, cuando tu silencio le succiona el aire del ego. Pero aquí está el detalle, no es fácil. Lo sé. Todo dentro de ti quiere extender la mano solo para probar si te extrañan. Quieres publicar algo sutil, ver si miran tu historia, tal vez dar like a algo viejo, solo para hacerlos pensar. Pero déjame decirte lo que eso realmente hace, los alivia. Les da cierre. Les confirma que todavía tienen un espacio en tu mente. Y si saben eso, jamás sentirán tu ausencia. Jamás sentirán la pérdida, porque el espacio que dejas aún está lleno de migajas de tu energía. ¿Quieres saber qué es lo que realmente cambia el poder? Cortar el suministro. No darles ni una gota de lo que antes bebían con libertad. Ni un suspiro. Ni una vista. Ni un me gusta. Nada. Porque el momento en que sienten tu ausencia, no que la vean, no que escuchen hablar de ella, sino que la sientan, es cuando empieza a perseguirlos. Es cuando comienzan a dar vueltas, a revisar, a preguntarse. Porque tu silencio no solo eliminó tu voz. Eliminó su comodidad. Y aquí hay una verdad que jamás admitirán, la mayoría de las personas no te extrañan porque te aman. Te extrañan porque tu presencia les daba poder. Los hacía sentirse deseados, admirados, en control. Pero cuando dejas de responder, cuando dejas de perseguir, cuando dejas de llenarles los espacios vacíos, es cuando se ven obligados a sentarse en su propio vacío. Y eso es devastador. Así que déjalo sentirlo. Déjalo sentir cada centímetro del espacio donde tu voz solía resonar. Déjalos revisar su celular por la noche, buscando algo que ya no está disponible. Déjalos alcanzar la versión de ti que conocieron, solo para descubrir que ya te convertiste en alguien intocable. No será fácil, pero valdrá la pena. Porque cuando mantienes tu silencio el tiempo suficiente, las mismas personas que antes ignoraban tu presencia, serán perseguidas por tu ausencia. Ahora dilo conmigo, amigo mío, mi ausencia es inolvidable. Escríbelo en los comentarios. Demuéstraselo a ellos. Demuéstratelo a ti. Demuestra al mundo que ya no serás el ruido de fondo de nadie. Tú eres el silencio que nunca esperaron. Y créeme, lo que viene después va a sacudir el suelo que ellos creían firme. Quédate conmigo.
Número 3. El silencio se convierte en el espejo del que no pueden escapar. No se vieron a sí mismos con claridad hasta que tu silencio se convirtió en ese espejo. Esa es la belleza cruel del silencio, amigos míos. No solo elimina tu voz, refleja la de ellos con fuerza. Y cuando dejas de discutir, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de explicar por qué estás herido, ellos se quedan solos, con el eco de sus propias acciones. Sin distracciones. Sin puntos de vista contrarios. Solo un silencio inquietante que los obliga a enfrentarse con lo que hicieron. Y déjame decirte algo, las personas pueden mentirte a ti, pueden mentirle al mundo, pero no pueden mentirle a un espejo que no aparta la mirada. Imagina esto, pasas todos los días junto a un espejo sin prestarle atención. Estás acostumbrado. Apenas lo miras. Pero un día, se mueve. Ya no está. Y de repente notas su ausencia. Te das cuenta de que no solo lo usabas para ver tu rostro. Lo usabas para sentirte real, para recordarte quién eras. Y ahora que ya no te refleja, empiezas a preguntarte cómo te ves realmente sin él. Eso es lo que hace tu silencio. Elimina el reflejo en el que ellos se apoyaban. Porque cuando estabas en su vida, respondiendo siempre, reaccionando, acercándote, les dabas algo contra lo que definirse. Si te herían y llorabas, podían decirse a sí mismos que importaban. Si te ignoraban y tú rogabas, se sentían poderosos. Si te faltaban el respeto y tú discutías, se sentían importantes. Pero ahora estás en silencio. Te has ido. Y, de pronto, el reflejo también ha desaparecido. Ahora están atrapados en una habitación llena de su propio ruido, y ese ruido es ensordecedor. Y es ahí donde su máscara comienza a agrietarse. Porque en el silencio, cada mentira que se contaron empieza a perder poder. Se dijeron a sí mismos que tú eras necesitado, pero ahora los necesitados son ellos. Se dijeron que tú eras exagerado, pero ahora su mente no puede dejar de girar. Se dijeron que tú eras demasiado, pero ahora se dan cuenta de que tú eras todo. Y todo eso les golpea en el espejo que tú dejaste atrás. Pero esto es lo que nunca esperaron. No te fuiste con fuegos artificiales. No huiste con rabia. No gritaste. Simplemente dejaste de aparecer. Te fuiste como un susurro. Y ese silencio ahora grita en sus oídos. Porque el sonido más perturbador del mundo no es alguien gritando. Es alguien de quien esperabas oír, quedándose en silencio. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿pero no seguirán con su vida, no se olvidarán de mí? No, amigos míos. Así no funciona la mente humana. Olvidamos el ruido. Olvidamos el drama. Olvidamos lo que fue explicado. Pero nunca olvidamos aquello que no tuvo cierre. Nunca olvidamos el silencio que no respondió nuestras preguntas. Las personas que se marcharon sin decir por qué. Eso es lo que se queda. Eso es lo que se graba en nuestra memoria como un fantasma que nunca se va. Tú puedes pensar que tu silencio es debilidad, pero la verdad es que es la forma más brutal de fortaleza. Porque reaccionar es fácil. ¿Y lo que viene después? Les va a demostrar cuán irrompible te has vuelto. Quédate conmigo. Número 4. No pueden sanar de lo que no pueden alcanzar. Querían herirte y luego sanar de eso sin tener que enfrentarte jamás. Pero el silencio se asegura de que no puedan hacerlo. Déjalo que se asiente, amigo mío, porque algunas personas no se alejan, escapan. No se despiden. Desaparecen. Y cuando lo hacen, esperan que dejes la puerta emocional entreabierta. Lo suficiente como para que puedan volver más tarde, cuando la culpa se les pase y la emoción haya desaparecido. Pero cuando los ignoras por completo, de forma constante y sin disculpas, algo aterrador ocurre de su lado. La sanación nunca empieza. Imagina esto, te raspas la rodilla, y en lugar de limpiar la herida, en lugar de enfrentar el ardor, solo te pones una curita y finges que todo está bien. Pero pasan los días, y por debajo, empieza a infectarse. El dolor empeora, la piel se enrojece, se inflama, pica, arde, no te deja descansar, y aún así no haces nada al respecto.
Eso es exactamente lo que pasa cuando alguien te hiere, y no tiene que enfrentarse al silencio que viene después. Esperan la curita, tu mensaje, tu reacción, tu emoción, para calmar su conciencia. Pero cuando no les das nada, es cuando empieza a pudrirse de verdad. Mira, las personas no buscan la reconciliación porque quieran reparar. La buscan porque quieren alivio. No siempre quieren arreglar el daño que causaron. Solo quieren asegurarse de que no estás desangrándote por su culpa. Quieren dormir tranquilos. Quieren saber que sigues siendo suave, accesible, una posibilidad. Pero cuando guardas silencio, cuando desapareces sin darles esa última dosis emocional, los atrapas en su propia culpa. Y ellos nunca te lo dirán, pero lo sienten cada día. Ahora mismo están esperando esa notificación. Esa pequeña señal de que aún estás al alcance. Quieren que rompas el silencio. Quieren que les lances un indicio de que todavía importan. Y aquí está la verdad que más lastima su ego, tú todavía les importas. Pero ahora, ellos ya no te importan a ti. Y ese cambio, esa inversión de papeles, es lo que no pueden soportar. Porque cuando alguien no puede alcanzarte, no puede regular cómo se siente contigo. Ya no puede manipular la historia. Ya no puede reescribir lo que pasó con excusas o falsos cierres. Y sin esa capacidad de manejar la narrativa, quedan atrapados en su propia consecuencia. Cada mensaje que no envían. Cada llamada que no se atreven a hacer. Cada publicación a la que no reaccionas se convierte en un recordatorio de que perdieron a la única versión de ti que realmente se preocupaba. Sé lo que estás pensando, y si simplemente siguen con su vida, y si mi silencio no les afecta. Escúchame bien, las personas superan el ruido. Pero no superan el misterio. Y tú, con tu silencio, te has convertido en un misterio. No pueden saber si estás bien. No pueden saber si los odias. No pueden saber si ya lo superaste o si simplemente te rendiste. Y eso es lo que los quiebra. No tu enojo. No tu tristeza. Sino tu silencio. Porque el silencio dice lo que las palabras nunca podrían. Ya no tienes acceso a mí. Y sin ese acceso, no hay resolución. No hay consuelo. No hay forma de ordenar el desastre que dejaron y fingir que nunca pasó. Déjalos intentar sanar. Déjalos buscar distracciones, personas nuevas, placeres momentáneos para llenar el vacío. Pero nada funciona. Porque la verdadera sanación solo empieza cuando enfrentas lo que te rompió. Y ellos no pueden enfrentarlo, porque tú ya no estás ahí. No se los estás explicando. No estás acariciando su ego con una última explicación emocional. Te has alejado de su alcance. Y ahora la consecuencia no desaparece, se multiplica. Por eso debes mantener el silencio. Por eso no debes responder ese hey, ese solo quería saber cómo estás, esa mentira disfrazada de nostalgia que dice estaba pensando en ti, porque no es por ti. Es por ellos. Es un intento desesperado de sacarse de encima el desastre, sin limpiar los escombros que dejaron atrás. No les des esa salida. No les entregues tu energía, solo para que puedan irse otra vez. Limpios. Ligeros. Libres. Dilo conmigo, amigo mío, no van a sanar a través de mí. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos. Muéstratelo a ti. Muéstrale al mundo que ya no eres el remedio para el daño de nadie. Ya no eres la vía de escape. Eres la lección que no querían, pero que ahora no pueden evitar. Y créeme, lo que viene después, lo van a sentir, más profundo que cualquier palabra que pudiste haber dicho. Quédate conmigo. Número 5. El ego no entra en pánico, hasta que es ignorado. Los gritos más fuertes vienen de los egos que antes se alimentaban en silencio. Esa es la parte que nunca te cuentan. Ni en los libros. Ni en las películas. Ni siquiera en esos videos de consejos para rupturas. Porque te han enseñado a pensar que cuando alguien te deja, es porque ya no le importas. Que si sigue adelante rápido, es porque ya sanó. Que si actúa como si nada, es porque en realidad no le afecta. Pero aquí está la verdad, el ego no se estremece cuando lo confrontas.
El ego se estremece cuando lo ignoras. Y en el mismo instante en que dejas de jugar su juego, dejas de dar reacciones emocionales, dejas de validar su existencia con tu atención, es cuando su aparente calma comienza a quebrarse. Amigo mío, piénsalo así, un rey camina por su palacio. Cada sirviente se inclina, cada mirada lo sigue, cada voz lo reconoce. Eso es lo que lo mantiene poderoso, el reconocimiento. Pero ahora imagina que entra en una sala y nadie lo mira. Nadie habla. Nadie se inclina. El silencio no solo es incómodo. Es ofensivo. Lo sacude, porque su identidad ya no se refleja en los demás. Ya no está seguro de quién es, sin atención. Así reacciona el ego frágil ante tu silencio. No de forma inmediata. No con dramatismo. Sino lentamente. Destructivamente. Porque antes lo validabas. Con tu rabia, con tu atención, con tu dolor. Cada vez que discutías, que suplicabas, que publicabas algo cargado de emoción, ellos se alimentaban de eso. No porque no tuvieran corazón, sino porque eso les demostraba que todavía importaban. Y ahora, ya no estás demostrando nada. No estás reaccionando. Ni siquiera estás presente. Y eso es lo que más los aterra en este momento. Están fingiendo que están bien. Actúan, publican, ríen, salen. Pero no te dejes engañar por la apariencia. Por dentro, el silencio actúa como un veneno lento. Porque cuando el ego está acostumbrado a recibir alimento, incluso la atención negativa se siente como combustible. Pero tu silencio, tu negativa a regalarle siquiera una mirada, eso es hambre. Y el ego no cae en silencio. Se desespera. Mira tu perfil. Acecha tus historias. Deja esos me gusta por accidente. Espera una reacción. Porque en ausencia de tu atención, su identidad se siente amenazada. Y eso es lo que los hace caer en espiral. No la pérdida. No la ruptura. Ni siquiera la culpa. Es la realización de que ya no tienen poder sobre ti. Que ya no pueden hacerte saltar. Que ya no pueden hacerte temblar. Que ya no pueden hacerte sentir absolutamente nada. Ese poder, se fue. Y el poder es lo que el ego necesita para sobrevivir. Pero lo entiendo. Probablemente te estés preguntando, ¿no pensarán que soy débil si no digo nada, no asumirán que ya no me importa? Déjame destruir esa mentira de una vez por todas. El silencio no es debilidad. Es dominación psicológica. Y quienes realmente entienden el poder, no pierden el tiempo demostrándolo. Lo encarnan. En silencio. Por completo. Sin pedir permiso ni buscar aplausos. No ganas esta batalla gritando. No la ganas bloqueando, explicando o actuando tu transformación en redes sociales. La ganas cuando intentan provocarte y no obtienen respuesta. La ganas cuando su nombre ya no te altera. Cuando su presencia ya no te mueve nada por dentro. Cuando tu silencio se vuelve tan constante, tan inquebrantable, tan desapegado, que los hace preguntarse si alguna vez tuvieron control sobre ti. Ese es el peor miedo del ego. No ser odiado. No ser amado. Ser irrelevante. Y cuando dejas de reconocer a alguien que fue tu todo, y lo haces con paz, no con rencor, les demuestras la única cosa que nunca pensaron que aprenderías, cómo vivir sin ellos. Así que no cedas. No caigas. No respondas solo por mantener la cordialidad. Deja que el silencio haga su trabajo. Que ahogue su sentido de superioridad. Que arranque su máscara. Que revele cuán frágiles eran, sin tu atención constante sosteniéndolos. Dilo conmigo, amigo mío, mi silencio rompe egos. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos. Muéstratelo a ti. Muéstrale al mundo, que ya no alimentas a personas que solo aparecían cuando tenían hambre de validación. Tu silencio no es pasivo. Es poderoso. Y lo que viene después, hará que deseen jamás haber subestimado tu capacidad de desaparecer. ¿Cuántas veces más vas a decir que vas a cambiar, sin cambiar nada? El manual Mentalidad de Guerrero no es para motivarte. Es para moverte.
El enlace está ahí. Haz clic o sigue esperando resultados haciendo lo mismo. Ahora sigamos. Número 6. Ellos querían control. Ahora ya no pueden predecirte. El momento en que dejas de ser predecible es el momento en que empiezan a perder el control. Ese es el cambio, amigos míos. El que nunca vieron venir. Porque cuando alguien cree que conoce cada uno de tus movimientos, cada emoción, cada reacción, no te valora. Te utiliza. Utiliza esa previsibilidad para sentirse poderoso, para sentirse seguro, para sentir que posee una parte de ti. Y mientras tú sigas interpretando el mismo papel, respondiendo justo como esperan, reaccionando tal como te programaron, no eres una persona en su mente. Eres una marioneta. Pero en el segundo en que guardas silencio, en el instante en que dejas de ser esa versión tuya que podían leer como un libro abierto, te conviertes en un misterio. Y nadie puede controlar lo que no comprende. Déjame darte una imagen. Imagina a un jugador entrando a un casino. Se sienta frente a una máquina que siempre paga. No un premio mayor, pero algo. Cada vez que presiona el botón, recibe una respuesta. Se vuelve rutina. Predecible. Adictivo. Pero un día presiona el botón y no pasa nada. Espera. Vuelve a intentarlo. Nada. Ahora está confundido, frustrado. Golpea la máquina, tratando de provocar una reacción. Y de repente, ya no tiene el control. El juego ya no es divertido. El juego, ahora es él. Eso es exactamente lo que ocurre cuando dejas de reaccionar. Antes eras predecible. Veías sus historias, dabas like a sus publicaciones, respondías a sus migajas, los dejabas volver cada vez que te daban la mínima atención para mantenerte en pausa. Y eso les encantaba. No porque te amaran, sino porque eso les daba control. Les daba certeza. Les decía, todavía le importo. Pero ahora, la historia cambió. Ya no saben qué haces. No saben con quién hablas. No saben qué sientes. Ni siquiera saben si te importa. Y eso, los está volviendo locos. Porque aquí va algo que la mayoría no entiende, el poder no está en ser ruidoso. Está en ser imposible de leer. Y tú, amigo mío, te has vuelto ilegible. Ya no publicas para llamar su atención. Ya no reaccionas para provocar una respuesta. Simplemente, te has ido. No los bloqueaste. No suplicaste. No estás resentido. Solo estás en silencio. Presente en el mundo, pero ausente del suyo. Y esa imprevisibilidad desordena su identidad, porque durante tanto tiempo se definieron a través de tus reacciones. Si podían herirte, significaba que aún importaban. Si podían darte celos, significaba que aún tenían acceso. Si podían hacerte estallar, significaba que aún estabas emocionalmente involucrado. Pero ahora, ya no saben quién eres. Te has convertido en alguien nuevo. Alguien desapegado. Alguien inalcanzable. Alguien que ya no pueden manipular como antes. Y sí, vas a sentir la tentación. Las ganas de ser visto. Las ganas de mostrar que estás mejor. De probar que has superado todo. Pero no caigas. Porque en el momento en que actúas desde esa necesidad, te vuelves predecible otra vez. Y las personas predecibles no asustan a quienes se fueron. Los reconfortan. ¿Quieres que sientan el cambio? Entonces no les des lo que esperan. No les des pruebas. No les des actualizaciones. No les des la satisfacción de saber en qué lugar están contigo. Déjalos preguntarse. Déjalos entrar en pánico en medio del silencio. Déjalos hacer scroll, actualizar, adivinar y aún así no encontrar nada. Porque el control solo existe cuando pueden predecirte. Y ahora, ya no pueden. Por eso el silencio funciona. Por eso la imprevisibilidad es poder. Porque los obliga a mirar hacia adentro, a sentarse con su duda, a cuestionar todo lo que creían saber de ti. Y ese caos psicológico es donde comienza el arrepentimiento. Es donde nace la obsesión. No por enojo. No por cierre.
sino por incertidumbre. Por ese espacio en blanco donde solías responder. Así que no vuelvas atrás. No llenes el silencio. No expliques tu distancia. Deja que la imprevisibilidad hable más fuerte que cualquier palabra. Deja que el silencio les recuerde que tú ya no juegas el mismo juego. Dilo conmigo, amigo mío, no pueden controlar lo que no pueden leer. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos. Muéstratelo a ti. Muéstrale al mundo que ya terminaste de ser predecible. Terminaste de ser fácil de alcanzar. Terminaste de estar emocionalmente disponible para personas que solo te valoraban cuando eras fácil de descifrar. Ahora eres la página en blanco. El libro cerrado. El giro inesperado en la trama que nunca vieron venir. ¿Y lo que viene después? Los hará desear haberte estudiado cuando aún tenían la oportunidad. Quédate conmigo. Número 7. Desapegarse no es crueldad. Es claridad. Te llamaron frío cuando dejaste de responder. Pero la verdad es que tu silencio fue la despedida más cálida que podías dar. Deja que eso te llegue hondo, amigo mío, porque el mundo va a intentar hacerte sentir culpable por haberte ido en silencio. Te llamarán sin corazón, indiferente, grosero, egoísta. Pero tú y yo sabemos que no te quedaste en silencio para herirlos. Guardaste silencio para dejar de herirte a ti mismo. El desapego no es crueldad. Es claridad. Es el acto final de amor propio, después de haber pasado demasiado tiempo tratando de explicar tu dolor a alguien que nunca quiso entenderlo. Déjame decirte algo real, solo le debes un cierre a la versión de ti que suplicó ser escuchada, no a la persona que nunca escuchó. Le debes paz a tu espíritu, no al ego que te rompió. El desapego no es un juego manipulador. No es venganza. No es castigo, es protección. Te desapegaste porque seguir conectado te estaba drenando la vida. Imagina una casa inundándose por una tubería que no deja de romperse. Intentaste sellarla con cinta. Intentaste repararla. Pediste ayuda. Hiciste todo lo posible. Pero no importaba lo que hicieras, el agua seguía saliendo. Y cada vez que lo hacía, te ahogaba un poco más. Así que un día, no gritaste. No lloraste. Simplemente hiciste tus maletas y te fuiste. Eso es el desapego. Es salir de la habitación que te estaba matando, sin anunciarlo a quienes ignoraron tus gritos cuando te estabas ahogando. Dirán, ahora eres frío. Pero, ¿dónde estaban cuando eras cálido? Cuando eras tierno, cuando eras leal, cuando aparecías una y otra vez. Ofreciéndoles amor, tiempo, energía, perdón. Amaban la versión de ti que sangraba por ellos. Pero ahora que dejaste de sangrar, están incómodos. Porque el desapego no alimenta su ego. El desapego no les da un cierre. El desapego no explica. No tranquiliza. No lo envuelve todo con un moño bonito. Simplemente es. Simplemente se va. Simplemente termina. Y eso, la gente lo odia. No porque te amaran, sino porque amaban tener el control sobre ti. Y ahora hiciste algo radical, dejaste de explicar. Dejaste de responder. Dejaste de hacerte cargo de sus emociones. Y no saben qué hacer con eso, porque tú eras quien siempre estaba ahí. Quien siempre daba el beneficio de la duda. Quien siempre ofrecía otra oportunidad. Pero ya no más. Y aquí va el golpe más fuerte, ya no tienen derecho a llamarte frío. No después de haber ignorado tu calidez por tanto tiempo. El desapego es sagrado. Es el arte de sanar sin pedir permiso. De seguir adelante sin un gran discurso. De elegirte a ti mismo, no con fuego, sino con silencio. Es lo que ocurre cuando por fin aceptas que no necesitas que ellos cambien para poder ser libre. Solo necesitas distancia. Ahora lo llaman ghosting. Lo llaman falta de respeto. Pero a puerta cerrada, los está volviendo locos. Porque el desapego no les da la dosis emocional que esperaban. No es lo suficientemente dramático como para ignorarlo. No es lo suficientemente ruidoso como para pelear contra él. Es simplemente, definitivo.
Y sé que es difícil. Sé que quieres explicar. Quieres asegurarte de que entiendan por qué te fuiste. Pero, ya no es tu trabajo. Tu silencio dice más que cualquier palabra. Dice, lo intenté. Entregué. Esperé. Y ahora, se acabó. Eso no es crueldad. Es claridad. Así que no te cuestiones. No mires atrás. No revises. No te sientas culpable por elegir tu paz. Porque no te desapegaste por no importar. Te desapegaste porque, finalmente, entendiste que a ellos no les importabas tú. Dilo conmigo, amigo mío, mi desapego es mi libertad. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos. Muéstratelo a ti. Muéstraselo al mundo, ya no eres el cuidador emocional de personas que jamás valoraron tu presencia. Ya no estás explicando tu valor. Lo estás viviendo. Y créeme, lo que viene ahora, no solo lo van a sentir. Lo van a recordar. Quédate conmigo. Número 8. Déjalos verte brillar en el silencio. Desaparecer no significa que estás huyendo. Significa que te estás convirtiendo en alguien a quien nunca volverán a acercarse. Esa es la parte que no esperaban, amigos míos. Pensaron que tu silencio era una derrota. Pensaron que tu ausencia era debilidad. Pensaron que ignorarlo significaba que estabas en algún lugar, llorando frente a tu teléfono, esperando que su nombre apareciera en la pantalla como un salvador. Pero no, tú no estabas esperando. Estabas trabajando. Estabas reconstruyendo. Estabas resurgiendo en silencio, con fuerza, imparablemente. Mira, cuando las personas se van, no se imaginan que realmente vas a seguir adelante. No de verdad. Piensan que te quedarás atrapado en la sombra que dejaron atrás. Tal vez publiques una o dos frases tristes. Tal vez revises su perfil. Tal vez sigas emocionalmente disponible, por si acaso deciden volver. Eso era lo que ellos apostaban. Jamás vieron venir tu transformación. Jamás pensaron que el mismo silencio que los volvió locos se convertiría en la banda sonora de tu evolución. No se dieron cuenta de que cada momento en que guardaste silencio, cada segundo en que no escribiste, cada día que elegiste la paz en lugar del cierre emocional, no estabas desapareciendo. Estabas ascendiendo. Déjame pintarte una imagen. Imagina un jardín en pleno invierno. Nada florece, nada vibra, solo hay quietud. Para un ojo inexperto, parece muerte. Pero bajo tierra, las raíces están creciendo. El suelo está cambiando. El ecosistema se está transformando en silencio. Y cuando llega la primavera, todo estalla. Eso eres tú ahora. Te estás convirtiendo en algo para lo que ellos nunca estarán preparados. Porque mientras ellos están ocupados revisando si viste sus historias, tú estás aquí, escribiendo una historia completamente nueva. Mientras intentan provocarte con migajas, tú estás construyendo un banquete. Y lo mejor de todo, lo estás haciendo sin ruido, sin juegos, sin necesidad de ser visto. Dejaste de actuar. Dejaste de demostrar. Dejaste de vivir a la sombra de la atención de otros. Y ahora eres inalcanzable. No porque desapareciste, sino porque superaste a esa versión de ti que necesitaba que te reconocieran. Ahora te están observando. No te confundas. Puede que no le den me gusta a tus publicaciones, puede que no te escriban, pero créeme, te están observando. Están actualizando. Están revisando. Están preguntando por ti. No porque les importe como antes, sino porque no entienden cómo puedes estar bien sin ellos. Y eso le carcome el ego. Porque ellos querían ser tu punto de quiebre, pero en cambio se convirtieron en tu despertar. Se convirtieron en el silencio que dio paso a tu renacimiento. Ahora bien, la mayoría de las personas en tu lugar cometen un error crítico, intentan presumir su transformación. La publican. La muestran. Se aseguran de que todos lo vean. Pero aquí está la verdad, el verdadero poder no se anuncia. Llega sereno, silencioso, innegable. No tienes que probar nada. Solo sigue creciendo. Sigue floreciendo.
Sigue brillando en silencio. Déjalos preguntarse con quién estás. Déjalos adivinar en qué estás pensando. Déjalos sentir ese vacío donde solía estar tu voz. Y cuando finalmente se den cuenta de lo lejos que has llegado, cuando intenten volver para ver si todavía importan, encontrarán una puerta cerrada donde antes había una alfombra de bienvenida. Porque ahora no solo te has ido. Ahora eres intocable. No porque los odies, sino porque has sanado tanto que ya no los necesitas. Así que no rompas el silencio buscando validación. No publiques para provocar. No escribas solo para tantear el terreno. Déjalos en su confusión, mientras tú te sientas en tu poder. Porque el silencio no solo los hace extrañarte. Les hace darse cuenta de que en realidad nunca te conocieron. Dilo conmigo, amigo mío, brillo en silencio. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos. Muéstratelo a ti. Muéstraselo al mundo. Tu poder nunca estuvo en la actuación, estuvo en la quietud. Y créeme, lo que viene no es solo silencio. Es transformación. Quédate conmigo. Apenas estamos comenzando. Número 9. Deja que el tiempo trabaje contra ellos, no contra ti. No necesitas hacer que se arrepientan hoy. El tiempo se encargará de eso por ti. Ese es el poder silencioso que has estado subestimando, amigos míos. El tiempo, no rogar, no perseguir, no bloquear, no demostrar, solo el tiempo. Porque mientras tú estás aquí preocupado por si ellos ya siguieron con su vida, por si aún piensan en ti, por si tu silencio tuvo algún impacto, ellos ya están dentro de un juego que no pueden ganar. Y ni siquiera se han dado cuenta todavía. Déjame decirte algo que la gente nunca admite, el arrepentimiento no llega como una tormenta. Se cuela como la niebla. Lento, silencioso, implacable. Al principio no sienten nada. Están de fiesta, riendo, viviendo su mejor vida. Ves sus publicaciones y te duele. ¿Piensas, alguna vez fui importante? Te preguntas si ahora son felices, libres de tu presencia. Y ahí es donde cometes el error. Piensas que porque hacen ruido, ya te superaron. Pero no te dejes engañar por el volumen, amigo mío. El ruido es solo la forma en que algunas personas ocultan el pánico silencioso. El ruido es lo que hacen cuando no pueden quedarse quietos frente a lo que han perdido. El ruido es lo que necesitan cuando intentan ahogar el sonido de tu ausencia. Pero al tiempo no le importan sus distracciones. El tiempo arranca cada máscara que usan, cada sonrisa fingida, cada emoción pasajera. Y eventualmente se quedan solos con el silencio que dejaste atrás. ¿Quieres pruebas de que tu silencio funcionó? Espera. No lo persigas. No lo busques. Deja que el tiempo lo cocine. Porque mientras ellos pierden meses fingiendo que no sienten nada, fingiendo que no significaste nada, fingiendo que ganaron, tú estás construyendo. Te estás convirtiendo en alguien más fuerte, más claro, más sereno. Te estás acostumbrando a tu propio espacio. Estás volviendo a enamorarte de tu propia paz. Y cuando el tiempo los alcance, porque siempre lo hace, mirarán hacia atrás y se darán cuenta de que no solo perdieron a alguien que se preocupaba. Perdieron a alguien que jamás se habría ido, si no lo hubieran empujado. Es como entrar todos los días a tu tienda favorita, sabiendo que siempre estará ahí. Miras, tocas, no compras, la das por sentada, y un día ya no está. Sin avisos, sin despedidas, sin liquidación. Solo vacío. Y ahora no puedes dejar de pensar en ella. Eso se convierte tu silencio con el paso del tiempo. Una tienda cerrada que no supieron valorar hasta que se volvió permanentemente inalcanzable. Pero lo entiendo. El tiempo puede sentirse como tortura. Te tienta a escribirles, solo para recordarles, solo para provocar el arrepentimiento, solo para ver si ya duele. Pero aquí está la verdad, no aceleras su arrepentimiento rompiendo el silencio, lo retrasas. Porque en el momento en que vuelven a saber de ti, sienten alivio. Sienten consuelo. Saben que aún estás ahí. Y entonces ya no sienten la pérdida. Sienten tranquilidad. Y eso es lo que ya no estás dispuesto a darles. No se sana volviendo.
Se sana dejando que el tiempo haga lo que las palabras nunca pudieron. Déjalo que penetre. Déjalo que duela. Déjalo que repita cada recuerdo en su mente, mientras tú avanzas con gracia. Deja que tu silencio los persiga mientras tú reconstruyes desde las sombras. Porque cuanto más tiempo permanezcas callado, más fuerte grita su duda. Cuanto más ausente estés, más valioso se vuelve tu recuerdo. Y cuando por fin se den cuenta de que cometieron un error, tú ya no estarás en el mismo lugar. Estarás demasiado lejos. Un día abrirán su teléfono, escribirán tu nombre en la barra de búsqueda, solo para ver, solo para saber. Y cuando lo hagan, lo sentirán. Ese momento. Ese vacío. Ese y sí, que llega demasiado tarde. Y esa es la venganza que nunca tuviste que planear. Esa es la justicia que nunca tuviste que entregar. Ese es el karma por el que nunca tuviste que mover un dedo. Porque el tiempo lo hizo por ti. Y aquí va una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta: el verdadero movimiento de poder no es hacer que se arrepientan hoy. Es asegurarte de que, cuando por fin lo hagan, a ti ya no te importe. Esa es la victoria. No la atención. No la revancha. No el último mensaje. La evolución. Silenciosa. Constante. Inquebrantable. Así que deja de contar los días. Deja de revisar su perfil. Deja de preguntarte si ya se dieron cuenta. No es tu tarea hacer que vean. Es tu tarea sanar tanto, que, aunque regresen, se encuentren con una versión de ti a la que ya no tienen acceso. Dilo conmigo, amigo mío. El tiempo está trabajando a mi favor. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos. Muéstratelo a ti. Muéstraselo al mundo. Ya no estás persiguiendo el arrepentimiento. Ya no estás entregando cierre emocional a quienes no lo merecieron. Ya no estás apurando lo que ya está garantizado. Déjalos sentados en el silencio. Déjalos cargar con el peso. Déjalo sentir el espacio que antes llenabas. Porque el tiempo no olvida. El tiempo revela. Y créeme, para cuando por fin te extrañen, ya te habrás convertido en alguien que nunca podrán recuperar. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, si estás listo para levantarte en silencio y caminar con poder, entonces asegúrate de darle like a este video, suscribirte y dejar esa afirmación en los comentarios. El tiempo está trabajando a mi favor. Dilo fuerte. Dilo con orgullo. Y recuerda, esto no es el final. Es tu comienzo.